John Marston solo quería vivir en paz, dejar atrás su pasado, cuidar de su rancho, pero la tranquilidad no entraba en los planes de Rockstar, y Joel cruzó medio país para proteger a una niña que ni siquiera era su hija. Mató, mintió y destruyó todo lo que se le puso por delante, solo para que al final tuviera que elegir salvarla a ella o salvar a la humanidad. Y eso no es nada comparado con lo que pasa cuando te obligan a decidir entre traicionar a tus amigos o morir tú. Hay finales que disfrutas y hay finales que se te quedan clavados. Hoy te voy a enseñar 5 finales que no solo fueron épicos, fueron inolvidables. 5. John Marston en Red Dead. Al principio solo era otro forajido, uno más, un tipo que había hecho cosas horribles y que ahora trabajaba para los mismos que antes perseguía. John Marston no era un héroe, pero tampoco era un monstruo, era un hombre que solo quería volver a casa. Cuando empieza el juego lo vemos siguiendo órdenes, buscando a su antigua banda, metido en un mundo que ya no le quiere, y cuando por fin lo logra, cuando captura a sus antiguos compañeros y cumple con su parte, le dejan volver. Su rancho, su mujer, su hijo, todo parece en paz. Y ahí es donde Rockstar te engaña, porque piensas que el juego se acabó, que vas a pasar las próximas horas arreglando vallas, montando a caballo y enseñando a tu hijo a cazar, como una especie de epílogo tranquilo. Pero un día algo cambia. Entras en el granero, sales como siempre y entonces lo ves. Muchos soldados armados esperándote y tú sabes que no hay salida. John también lo sabe. Se despide de su mujer y de su hijo y le da la orden al caballo para que se vaya. Cruza la puerta, saca su arma, apunta y lo acribillan como un animal antes de que se pueda cargar a unos cuantos. En ese momento no sentías rabia, sentías vacío, porque no había honor, no había justicia, solo una traición disfrazada de paz. Y es entonces cuando te das cuenta que Red Dead nunca fue sobre el oeste, fue sobre el precio de intentar cambiar. Pero si creías que ese final dolía, ¿qué opinas del de Joel? 4. Joel y Ellie en The Last of Us. Hay finales que duelen y hay finales que te dejan incómodo porque no sabes si hiciste lo correcto. Y eso es exactamente lo que hizo Joel. Al principio no quería ni hablar con Ellie. Era solo una carga, una niña, una misión. Pero a medida que cruzan el país juntos, sobreviviendo infectados, saqueadores y todo lo que queda de la humanidad, algo cambia. Ellie se convierte en su hija, no biológica, pero sí emocional. Joel empieza a cuidarla como si fuera suya, y por primera vez desde que perdió a Sarah vuelve a sentir algo. Pero entonces llegan a su destino, las luciérnagas, el hospital y la verdad. Para crear una cura, Ellie tiene que morir. En ese momento el juego te empuja a un límite brutal. ¿Salvarías el mundo si eso significa perder a la única persona que te queda? Joel no lo duda. Entras al quirófano, matas a los médicos y te llevas a Ellie, inconsciente, sin preguntarle, sin darle opción. Mientras conduces, ella sigue dormida y cuando despierta, Joel le miente. Le dice que no había cura, que había más personas inmunes, que su sacrificio no era necesario y ella lo mira y no le cree, pero lo acepta. El juego termina con esa mirada, silencio, tensión y una pregunta que se quedó con todos nosotros. ¿Hizo bien Joel o fue egoísta? The Last of Us no te da una respuesta, solo te deja incómodo, porque en el fondo sabes que tú hubieras hecho lo mismo. Pero si eso fue difícil de digerir, lo que pasa en Call of Duty te explota en la cara literal. 3. Call of Duty Modern Warfare 2. Call of Duty nunca fue famoso por sus finales, fue famoso por la acción, el multijugador, el caos, pero hubo un momento en el que todo cambió y fue con Modern Warfare 2. En esta campaña, tú y tu comandante, el general Shepard, lucháis juntos contra terroristas, traiciones y guerras encubiertas. Lo sigues sin dudar, lo respetas, confías en él y entonces pasa. Estás con Ghost, acabas de completar una misión brutal. Llegas al helicóptero y Shepard te está esperando. Le entregas la información y sin decir una palabra te dispara. Mata a Ghost, te prende fuego y te deja tirado como si fueras basura. En ese momento todos gritamos lo mismo. ¿Qué cojones está pasando? Porque no lo veías venir, porque no podías hacer nada. Y porque después de eso solo te queda venganza. La escena final es un duelo brutal, en un desierto, herido, desangrándote. Luchas cuerpo a cuerpo con Shepard y cuando todo parece perdido, agarras un cuchillo, lo lanzas en cámara lenta y le atraviesas el ojo. Así termina Modern Warfare 2, no con honor ni con gloria, sino con una puñalada al traidor más odiado de toda la historia de Call of Duty. Pero hay algo incluso más complicado que una traición, elegir el destino de tus propios compañeros. 2.
GTA V. GTA V no es solo el juego más vendido de su generación, es también uno de los pocos donde tú decides cómo termina la historia, pero lo más salvaje es que ninguna es limpia. A estas alturas del juego ya conoces a los tres. Michael, el ex ladrón que lo dejó todo por una vida de lujo. Trevor, el sociópata impredecible que parece estar al borde de explotar en cada segundo. Y Franklin, el chico de barrio que intenta escalar en un mundo podrido. Juntos han hecho millones, han desafiado al FBI, a la CIA, a cárteles, a bancos, a políticos. Pero ahora te toca a ti. Franklin recibe una llamada y le dan tres opciones. 1. Matar a Trevor. 2. Matar a Michael. O 3. Intentar salvarlos a los dos. Y aquí es donde GTA te lanza una bomba moral. Si eliges matar a Trevor, todo explota, literalmente. Lo persigues en coche y lo acorralas en una gasolinera. Y cuando parece que todo se calma, le disparas. El fuego lo envuelve, Trevor arde mientras grita y Franklin se queda mirando frío, como si acabara de eliminar una amenaza, no a un amigo. Si eliges matar a Michael, el peso emocional es mayor. Lo llevas hasta un mirador y él empieza a sospechar. Michael se cae al borde del vacío, se agarra y tú decides si lo ayudas a subir o lo dejas caer. Tu mentor, tu amigo, el que te metió en este mundo, muere por tus manos. Pero existe una tercera opción, una que el juego no te recomienda, la llamada suicidio asistido. Franklin se niega a elegir. En vez de matar a uno de los socios, decide enfrentarse a todos los que los quieren muertos. Y entonces ocurre algo increíble. Michael, Trevor y Franklin vuelven a unirse, como en los viejos tiempos, cada uno con su estilo, con su locura. Hacen una última misión juntos. Todo el que quiso usarlos o dividirlos cae. Y lo que parecía un caos sin sentido termina con los tres vivos, ricos, libres y con el crimen perfecto completado. El final de GTA V no es trágico, es inesperadamente humano. Te recompensa por hacer lo que muy pocos hacen en este juego, ser leal, porque sí, puedes matar a tus amigos, pero si decides protegerlos, aunque el mundo entero quiera verlos muertos, GTA te da algo muy raro, un final feliz, pero no uno forzado, un cierre donde por primera vez el crimen, la locura y la traición quedan entre familia. 1. Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2 no solo fue un juegazo, fue un fenómeno. Todos jugábamos por lo mismo, sigilo, parkour, historia épica, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para ese final. Todo el juego gira alrededor de Ezio Auditore, un joven noble convertido en asesino, una historia de venganza, traición y justicia en la Italia renacentista. Pero entonces llegas a la Capina Sistina, derrotas al Papa y de repente algo cambia. Se activa un artefacto antiguo y aparece una mujer proyectada en forma de holograma, Minerva. Ezio se queda quieto, no entiende nada, y Minerva empieza a hablar, pero no a él, a ti. Rompe completamente la cuarta pared. No mira a Ezio, mira la cámara. Millones de jugadores en 2009 se quedaron helados, porque por primera vez un videojuego les hablaba directamente a ellos. No era un mensaje genérico, no era parte del guión de Ezio, era una advertencia sobre el futuro, sobre un desastre que aún no ha pasado y sobre el papel que tú ibas a jugar en todo eso. El juego termina ahí, con más preguntas que respuestas, con una historia que ya no parecía solo una historia, y esa fue la jugada maestra de Assassin's Creed 2. No te dio un final feliz, te dio algo mucho más peligroso, la sensación de que todo esto podría ser real. Bonus: The Walking Dead, temporada 1. El mundo ya se había ido a la mierda, no quedaban gobiernos, ni leyes, ni esperanzas, solo tú y una niña que no era tuya, pero que se convirtió en lo único que te importaba. En The Walking Dead, temporada 1, tú eres Lee, un hombre con un pasado, un criminal, pero eso no importa, porque encontraste a Clementine y ella te devolvió la humanidad. Durante todo el juego la cuidas, la enseñas, la proteges, como si fuera tu hija. Y al final, cuando por fin crees que podrías sobrevivir, pasa lo inevitable, te muerden, ya no hay escapatoria, estás infectado y vas a morir. Y lo único que te queda es despedirte. Pero esto no es una cinemática. Aquí tú decides cómo termina. Puedes pedirle a Clementine que te dispare y que no te vea convertirte en monstruo y ella lo hace, temblando, llorando, mirándote a los ojos. Ese día no ganaste, no salvaste al mundo, pero aprendiste algo que los videojuegos casi nunca te enseñan. Aprendiste a decir adiós. 5 finales que te rompieron, uno que te desarmó. Y ahora la pregunta es tuya. ¿Qué final se te quedó grabado para siempre? Déjalo en los comentarios, porque hay finales que todos recordamos y otros que nadie supera.